Buenos días, hermanos, Dios los bendiga grandemente. En esta mañana vamos a estar cantando esta canción que dice: Eres todopoderoso. Adoración, eres tú mi Señor, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, la única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré, eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Porque tú eres el Todopoderoso y no hay nadie como tú. Gloria a Dios. Amén. Amén. Insaciable
En su amor confiamos, hay descanso en él. Muy buenos días, iglesia. Qué gozo poder estar con ustedes en esta mañana, desde mi hogar poder compartir la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor. Dios del cielo, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de ser enseñados por tu palabra, Señor bendito. Háblanos a través de ella. Deja ese mensaje que quieres grabar en nuestros corazones en este día, Señor amado. Ese mensaje que transforma, que sana, Señor, que da gozo, trae alegría, Señor, a quienes lo escuchamos, Padre del cielo. Sé tú, Señor, en esta mañana. Amén. Quiero compartir una historia muy conocida que nos trae la palabra de Dios. Vamos a abrir en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 46 al verso 52. Me voy a permitir leer, dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a mirar primero quiénes eran los personajes que nos relata el verso 46. Dice que estaba él refiriéndose a Jesús como personaje principal siempre. Estaban sus discípulos, estaba una gran multitud y nos relata que había un hombre ciego. Un hombre ciego. Era como el ambiente del momento. Pensemos, hagamos como si tuviéramos enfrente toda esta multitud, Jesús caminando, sus discípulos con él, y por allí en algún ladito un hombre ciego. ¿Por qué quiero que hagamos esto? Porque quiero a través de esta historia hacer como un paralelo con lo que actualmente nosotros también tenemos. Y si hacemos ese paralelo, pues vamos a encontrar qué personajes hay también. Encontramos también gente, multitudes, tal vez a nuestro alrededor. Encontramos a Jesús como personaje principal. Recuerde que él dijo: He aquí, yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin. Entonces, de este momento no podemos excluir también la presencia, porque es el personaje principal y es nuestro Señor Jesucristo. Discípulos, sí, hoy también somos discípulos de Cristo, somos seguidores de Cristo, ¿sí? Y ese hombre Bartimeo, ¿quién podría ser en nuestro momento? Quizás nosotros, un hombre que en su momento estaba ciego, quizás hoy representa nuestra necesidad,
quizás hoy representa esa ceguera espiritual en la que podemos nosotros andar. No olvidemos esta primera parte. Vamos a hacer esa secuencia, ¿sí? Y en este primer aspecto vimos los personajes que intervienen en ese momento que nos relata la palabra de Dios y en nuestro momento. Recordemos que en nuestro momento también está Jesús y está un hombre muy necesitado de nuestro Señor Jesús. El segundo aspecto que quiero compartir es la condición de Bartimeo. La condición de Bartimeo. Dice que era un hombre ciego y era mendigo. ¿Sí? Mendigo significa necesitado. ¿Sí? Era un hombre rechazado por la sociedad por su condición de su limitación visual. Recordemos nosotros en una parte de la palabra del Señor que nos relata en el Evangelio de Juan capítulo 9, verso 1. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea que esa condición de ceguera siempre la asociaban a que era un pecador, él o sus padres. Y Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifestara en él. Pero era un rechazado social, ¿sí? Aunque todos somos pecadores, ¿sí? Pero se creía que los que tenían alguna limitación física o enfermedad, tremendo, eran los más pecadores. Qué cosa difícil, ¿no? Entonces era un rechazado social, era un necesitado, mendigaba para obtener seguramente su sustento. O sea, su condición era difícil, su futuro, su destino era amargo, de soledad, de oscuridad, de rechazo. Yo pienso que él sentía mucha angustia también por esa situación, por sentirse que tenía que mendigar, por sentirse rechazado por la sociedad, por todo esto, lo que era en su momento. La pregunta es en este momento, ¿será que Dios ha querido que nosotros vivamos eternamente en una situación como la que estaba viviendo este ciego Bartimeo? El paralelo con lo que sucede en nuestro momento es que pasamos por situaciones difíciles, pasamos por condiciones extremas donde muchas veces vemos que nuestro futuro, nuestro destino es difícil, es amargo, hay angustia, hay rechazo, hay muchas cosas de esas que confluyen, ¿sí? En una persona. Y hay amargura, hay tristeza. Pero, ¿saben qué? Hoy hay buenas noticias. Porque la voluntad de Dios no es que su creación, nosotros, vivamos así de una forma permanente, de una forma eterna, donde digamos nosotros no hay opción para salir de mi situación. Pensamos que nuestro destino ya es ese de vivir en ceguera, de vivir en mendicidad, ¿sí? Y muchas veces no es ceguera física, sino una ceguera espiritual. Y muy necesitados de la presencia de Dios en nuestras vidas. Miremos en Romanos capítulo 8, del verso 28 en adelante, a ver si el sentir de Dios es que vivamos eternamente en ese tipo de situaciones como lo estaba viviendo
Bartimeo. Y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, verso 28. Voy a tomar algunos versículos. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y el verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Todas estas cosas hermosas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti. Somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿somos qué? Más que vencedores. Más que vencedores. Grabémonos en nuestra cabecita, mis amados hermanos, cuando creemos que nuestras condiciones, ¿sí?, de precariedad, de angustia, de adversidad, van a ser eternas. No, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué podemos encontrar? ¿De qué estaba seguro Pablo hablando a esta iglesia en Roma? Miremos nosotros nuestra condición y veamos lo que Pablo relata. Pablo dice, Dios nos ama. Él estaba seguro de que Dios nos ama. Estaba seguro de que Dios nos ha mostrado su amor hacia nosotros al darnos a su Hijo Jesucristo. Nos ama, pero nos mostró su verdadero amor. También estaba seguro de que su amor divino se derrama en nosotros porque estamos en Cristo y nos ama por amor a su Hijo Jesucristo, por amor a Él. Y cuarto, nada puede romper ese vínculo de amor entre Dios y quienes están en su Hijo Jesucristo. Nada nos puede romper ese vínculo de amor en que hay, ¿cierto?, entre Dios y quienes estamos en Cristo Jesús. ¿Y qué más de qué más estaba seguro Pablo? De que somos más que vencedores. Y ese más que vencedores tiene que ver, ¿sí? Ese más que vencedores tiene que ver con que pasamos por luchas, pasamos por dificultades, pero el Señor nos asegura su victoria. Entonces, mirando todo lo que Pablo manifestó a la iglesia en Roma, eso tiene que ver con nosotros también, mis amados hermanos. Pablo no hubiera escrito esto si nuestra condición, como el ciego Bartimeo estaba en esa condición, fuera eterna, fuera inamovible. No, Él nos llena de gozo y de alegría y de esperanza, diciendo: Dios nos ama. Dios nos ha mostrado su amor hacia nosotros al darnos a su Hijo Jesucristo. Su amor divino se derrama en nosotros porque estamos en Cristo y nos ama por amor a Él.
Y nada puede romper ese vínculo de amor entre Dios y quienes estamos en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Por eso lo manifiesta de una forma tan especial. Estoy seguro que ni siquiera la muerte, ni siquiera la vida, ni nada, ni ángeles, ni principados, ni nada nos puede separar de ese amor tan hermoso que Dios tiene para con nosotros. Y dice, somos más que vencedores. Qué hermoso, mis amados hermanos, que podamos en este momento, ¿sí?, llenarnos de todos estos argumentos que nos trae la palabra de Dios para decir esa condición de ciego Bartimeo en la cual yo estoy en este momento no es eterna por el amor que Dios tiene para conmigo. Hemos visto dos cosas. Primero, los personajes que intervienen, ¿sí? Y segundo, la condición de Bartimeo y ese paralelo, cuál es nuestra condición en este momento. Tercer aspecto. Volvemos a Marcos capítulo 10. Vamos a mirar el verso 47. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el tercer aspecto es la actitud de Bartimeo. La actitud de Bartimeo y nuestra posible actitud frente a eso. ¿Qué clamaba él? ¿Qué clamaba él? Démonos cuenta que dice, oyendo que era Jesús Nazareno. O sea, oyendo que era, ¿cierto?, Jesús, el proveniente de Nazaret. No lo llama como Jesús Nazareno. Lo llama como Jesús, el hijo de David. Jesús, el hijo de David. Si David había vivido aproximadamente 1000 años antes de Jesús, ¿por qué este hombre llamaba a Jesús como hijo de David? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué había en su corazón? Vamos a segunda de Samuel, capítulo 7, del verso 12 al verso 16. Era el pacto que Dios estaba haciendo con David. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Qué hermoso, mis amados hermanos. Aquí encontramos el por qué entonces Bartimeo le estaba llamando hijo de David y lo que eso significaba, ¿sí? Estaba diciendo, está pasando no solo Jesús procedente de Nazaret, sino ese Jesús, hijo de David, el que la Escritura, ¿cierto?, nos trae como una promesa de que ese reino será eterno y será llamado el Hijo de Dios. Qué bendición tan grande, mis amados hermanos, lo que había en el corazón de este hombre Bartimeo. Es Jesús, el Hijo de Dios, el que está pasando por aquí. Por eso le llamaba muy fuerte Jesús, hijo de David.
De la simiente de David vendría Jesús aquí a esta tierra. Y estaba pasando y dijo, es Él el que está pasando, no puedo dejarlo pasar. Recordamos nosotros la promesa en Isaías capítulo 61, verso 1 en adelante. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y recordamos nosotros que esa palabra se cumplió. Esa palabra se cumplió. En Lucas capítulo 4, del verso 18 en adelante, cuando entra Jesús a la sinagoga y pide ese libro para leer, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién estaba pasando por ahí? ¿Quién estaba en medio de la multitud? Aquel en quien se cumplió esta promesa, porque más adelante Jesús dice y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Había algo muy grande en el corazón de Bartimeo. Por más de que era ciego, oyó que ese Jesús, que la multitud estaba diciendo que estaba pasando por ahí, que iba hacia Jerusalén, hacia esa última semana para ser entregado y crucificado, estaba pasando por ahí. Él es el Hijo de David, Él es el Hijo de Dios, Él es el que de las Escrituras dice que vino a dar vista a los ciegos, que vino, como dice la palabra del Señor, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por eso, mis amados hermanos, la actitud de Bartimeo fue gritar, para que ese Jesús que estaba pasando por ahí, él sabía quién era el que estaba pasando por ahí. Él sabía, él conocía y él creía que ese que estaba pasando por ahí era Jesús, el que podía sacarlo de su condición. La multitud quiso acallarlo. La multitud quiso decirle, cállate, mira tu condición, mira que eres un ciego, mira que eres un mendigo. Pero dice la palabra del Señor, ¿sí? Que él clamaba mucho más, reconociendo que aquel que pasaba por ahí era el Hijo de Dios, de la simiente de David. Y algo muy especial nos trae el verso 48. La última parte del verso 47 es su manifestación ante Dios. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y la última parte del verso 49 también dice, del verso 48 dice, ten misericordia de mí. Hermano, no solamente sabía que el que estaba pasando era el Hijo de Dios, sino también estaba reconociendo su condición espiritual de necesitado espiritual. No solo mendigo, ¿cierto? Físico, económico, de provisión por su condición de ceguera, sino también estaba reconociendo su necesidad, su mendicidad espiritual. Porque estaba diciendo, ten misericordia de mí. No le estaba reclamando, mira mi condición, tal vez es tu culpa.
No, estaba diciendo: Jesús, ten misericordia de mí. Dame ese trato que no merezco, porque soy pecador. Reconozco que soy pecador. ¿Cuál es nuestra actitud, mis amados hermanos, frente a esos Bartimeos de este momento? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿De reconocer nuestra necesidad espiritual? ¿De reconocer que el que está con nosotros, que nos prometió que estaría con nosotros, es el Hijo de Dios? El verdadero Hijo de Dios. ¿Sí creemos, sí reconocemos, mis amados hermanos? ¿Esa es nuestra actitud? ¿O nuestra actitud solamente es de queja? ¿O nuestra actitud es de echarle la culpa a los demás? ¿O nuestra actitud es bajar nuestra cabeza y decir: ya no hay nada que hacer? Recordemos esas buenas nuevas que Jesús vino, y seguramente este hombre Bartimeo las conocía, porque dijo: ese que pasa es el Hijo de David. Él lo había podido haber dicho: oh, ahí viene el Nazareno, Nazareno, Nazareno. No, él reconoció realmente quién estaba pasando, y que ese que estaba pasando vino a darle vista a los ciegos, vino a levantarnos, mis amados hermanos, vino a librarnos de nuestra cautividad, vino a darnos una verdadera libertad. La palabra de Dios dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué hermoso, hermanos, que hoy, poniéndome en esa situación del Bartimeo de esta época, con mucha necesidad, podamos reconocer que Jesús está a nuestro lado y que Él puede salvarnos, sanarnos, librarnos de toda opresión del enemigo, abrir nuestros ojos de la ceguera no solamente física, sino espiritual, que es la más importante, y nos puede dar vida eterna. Pero vamos al cuarto aspecto, mis amados hermanos. Ya hemos visto tres. El primero tiene que ver con los personajes de la historia. El segundo, la condición de Bartimeo. El tercero, la actitud de Bartimeo y lo que había en el corazón de él, y lo que debe haber en nuestro corazón y nuestra actitud. El cuarto aspecto es la respuesta de Jesús. El cuarto aspecto es la respuesta de Jesús. Vamos a mirar entonces qué Jesús responde frente a este llamado. Verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y quiero detenerme un poquitico en ese deteniéndose. ¿Sí? Jesús se dirigía a Jerusalén. Era la última semana para su sacrificio. Pero ante el llamado de este hombre, dice la palabra de Dios que Jesús se detiene. Y hoy quiere decirnos a nosotros: si tú me reconoces como el Hijo de Dios, si tú me reconoces como el que puedo venir a sanar tus heridas y a salvarte, al llamado que tú me hagas, yo me detengo. Hermanos, el Señor no pasa derecho frente a nuestras necesidades. Él no sigue derecho. Muchos siguen derecho. Muchos te dan una palmadita en la espalda. Ay, hermano. Ay, qué tristeza. Ay, pobrecito. Ay, ¿qué podemos hacer? Pero Jesús no pasa derecho frente a nuestra necesidad. Él quiere dejarnos en nuestro corazón esto. Medítalo, reflexiónalo. Jesús te ama. Y no hay nada que nos separe del amor de nuestro Dios. Ya lo leímos en Romanos. Jesús no pasa derecho frente a tu necesidad. No importa qué necesidad tengas en esta mañana, por lo que estés pasando. Quizás hay oscuridad en tu vida. Quizás ves el día de mañana oscuro.
Quizás dices, mi futuro es incierto. No sabemos, solo Dios lo sabe y tú lo sabes. Pero hoy hay buenas noticias. Ese Jesús que se detuvo ante la necesidad del llamado de Bartimeo es el Jesús que hoy está aquí con nosotros. Y si tú crees que es el Hijo de Dios, tu Señor y Salvador, Él se detiene ante tu necesidad y te manda llamar. Pero no solamente te manda llamar, sino viene ese desenlace hermoso, ese desenlace que nosotros quisiéramos esperar. Dice, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esa capa era su confianza, era lo que él tenía, pero lo más importante era acudir al llamado de Jesús. No podía perder ese momento en su vida, porque él sabía el que estaba pasando por ahí. Qué hermoso, mis amados hermanos, que estemos prestos a esa respuesta de nuestro Señor Jesús cuando nosotros acudimos a Él. Verso 51. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Qué cheque en blanco que Jesús le estaba entregando a este hombre para que lo llenara. Y lo estaba llenando no frente a alguien que estaba limitado para concederle lo que él pudiera pedirle en este momento. Estaba frente al omnipotente, al que todo lo puede, a aquel ante quien la naturaleza se doblega, con su orden, con su manifestación. Y el ciego le dice, maestro, maestro, quien enseña, que recobre la vista. Es ese momento especial en que nosotros le decimos, Señor, mira mi condición y mira mi necesidad. Y viene algo muy especial, mis amados hermanos, y es el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo hacia lo que había en el corazón de este hombre, y era fe. Le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y viene lo posterior. ¿Enseguida qué? Recobró la vista. Hermanos, el hombre hace muchas promesas, pero no las puede cumplir. Hoy aferrémonos a las promesas de nuestro Dios, porque Él tiene toda la potestad para cumplir sus promesas. Qué hermoso estas buenas nuevas que el Señor trae hoy a nuestra vida. Ese Jesús se detiene ante tu llamado, ante tu necesidad, no pasa derecho. Él iba a Jerusalén, podría estar pensando, voy a Jerusalén, y tener en mente, voy a esa semana, esa última semana para ser crucificado. Pero nada de eso impidió que Jesús se detuviera frente a este hombre que estaba clamando la misericordia de nuestro Dios. Y viene lo hermoso para nosotros, cuando recibimos todas esas bondades, y ya las hemos recibido, el hecho de que hoy disfrutemos del gozo de la salvación es algo muy grande, que nos anima y nos invita a seguir a Jesús en el camino, que fue lo que hizo Bartimeo. Ya sano le seguía. Hermanos, hoy la invitación es a no considerar que nuestra situación
es una situación definitiva. Cuando estamos pasando por esos desiertos que son largos, calurosos en el día, fríos en la noche, donde no hay agua, donde no hay alimento, donde no hay bebida. No son definitivos. Ese Jesús se detuvo y es el Jesús que se detiene frente a tu necesidad. Pero tenemos que tener esa actitud como la tuvo Bartimeo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios por su palabra, por su aliento, porque esto nos alienta, mis amados hermanos, en medio de esta pandemia. Esto nos alienta, mis amados hermanos. Nos está diciendo que ese Jesús, de ese momento, ese mismo Jesús, esa necesidad que él tenía es mi necesidad. Y no hubo absolutamente nada que impidiera que Jesús supliera en medio de esa oscuridad la vista a este hombre. Nuestro Dios, te damos gracias por habernos hablado a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos el aliento y las fuerzas que necesitamos para seguir adelante, Señor. No hay excusa, Señor, para sentirnos derrotados cuando tú estás con nosotros. Y tu palabra dice que en ti somos más que vencedores, Señor. Habrán guerras, habrán luchas, habrán situaciones difíciles. Pasaremos por desiertos largos y fatigosos. Pero en ti, tu palabra dice que somos más que vencedores. Señor, llena nuestro corazón de esta palabra. Llena nuestro corazón de fe, Señor amado. Que cada día nos rindamos ante ti, Dios del cielo, y podamos proclamar tu nombre, Señor. Gritar, Señor amado, que ese Jesús, el Hijo de David, de la simiente de David, este que tendría un reino eterno, está con nosotros. Vive, habita en nosotros y está dispuesto a detenernos, a no seguir derecho frente a nuestra necesidad. Oh Dios del cielo, gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les llene su corazón de esta palabra. Dios nos dé esas fuerzas y ese aliento para seguir adelante. Confiemos en esa promesa. En Jesús somos más que vencedores. Tendremos nuestro momento de victoria, en que hayamos salido de todas estas situaciones y podamos dar gracias a nuestro Dios y proclamar su nombre a las naciones. Que tengan un feliz domingo. Les amamos en el amor del Señor. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. Amén. Buenos días, hermanos. Gracias le damos al Señor por esta mañana en que nos podemos congregar alrededor de su mesa para tomar la Santa Cena. Este momento que es tan importante en nuestra celebración cada 8 días y que tiene un significado tan especial para nosotros como cristianos, porque es el reconocimiento que hacemos de la muerte y la resurrección de Jesucristo, que nos acercó nuevamente a Dios y nos da la oportunidad de tener la vida eterna. Desde niño que asistía a la iglesia, aún antes de tomar la Santa Cena y posteriormente después de haberme bautizado, siempre hay una sentencia que aparece en el versículo 27 del capítulo 11 de los Corintios, que dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es ciertamente una advertencia que lo impacta a uno y que lo lleva a preguntarse, bueno, ¿será qué es comer y beber
indignamente o dignamente, o cómo puedo hacer yo para evitar este juicio o para hacer que esta advertencia no tenga nada que ver conmigo. Entonces, buscando y leyendo algunas disertaciones al respecto, la averiguación me llevó al Antiguo Testamento y a ver cuál era el sentido de los sacrificios. El sentido del sacrificio del cordero, que es de los corderos y de los animales, los bueyes, con ciertas características que se mencionan en el Antiguo Testamento, es un simbolismo que pide que cuando haya un pecado, que cuando había un pecado del hombre, el hombre no podía acercarse nuevamente a Dios si no había una paga de por medio, y esa paga era una vida. Es decir, el hombre no podía venir delante de Dios como si nada hubiese sucedido después de haber pecado en el huerto del Edén, sino algo tenía que pasar, alguien tenía que morir y pagar por ese pecado. Eso sucedió durante todo el Antiguo Testamento, y cumpliendo su promesa de volvernos a acercar y volvernos a llevar delante de sí, el Señor envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y lo dio en sacrificio en la cruz como paga por todos nuestros pecados. Entonces, allí, de una vez por todas y para el resto de la eternidad, por su victoria sobre el pecado y su victoria sobre la muerte, ese sacrificio representa el pago que hay por nuestros pecados. Entonces, eso nos trae a qué significa comer o beber dignamente. No significa que nosotros podamos, por nuestros propios méritos, por considerar a nuestra propia, bajo nuestro propio raciocinio, que nos hemos portado bien o que nos hemos portado mal, que nuestra conducta ha sido recta, que podamos venir a tomar la Santa Cena. Es decir, lo de dignidad o indignidad no tiene nada que ver con cómo nos hemos comportado. Tiene que ver con la manifestación que hacemos físicamente al tomar de la copa, al comer del pan, pero que lo hacemos en nuestro interior cuando nos examinamos, cuando reconocemos que somos pecadores y cuando también reconocemos que solamente por creer en el Señor Jesucristo es que tenemos la oportunidad de acercarnos delante de Dios. En esto consiste la condición de comer y tomar dignamente el cuerpo y la sangre del Señor representados en el pan y en el vino, en cuanto reconocemos que somos pecadores y que solamente a través de Jesucristo es que tenemos ese camino y esa vía para presentarnos delante del Señor. En esto consiste la dignidad, no en pensar si hemos sido buenos o malos, no, consiste en reconocer, lo repito, reconocer nuestro pecado y reconocer que la única forma de que podemos ser limpios de ese pecado es a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los invito a que reflexionemos, a que nos autoexaminemos y veamos la importancia de descansar en el Señor, de descargar en Él nuestros pecados una vez los hemos confesado, y no pensar que es nuestra conducta la que nos permite comer o beber dignamente.
no es eso. Veamos ahora la forma en que Pablo le instruyó a la misma iglesia de Corinto, en la que le decía que debía beber y comer dignamente para no ser sujeto de este juicio, cómo él instituyó la cena. Les dijo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bendito Señor, gracias te damos nuevamente por esta oportunidad que nos das de reunirnos, de congregarnos y de proclamar, Señor Santo, que tu Hijo Jesucristo murió y fue sacrificado por nuestros pecados, pero venció a la muerte, venció a Satanás, y en Él tenemos la vida eterna, Señor. Que esta realidad sea patente en todo momento en nuestras vidas, Señor. Que nunca tengamos la vanidad de pensar que somos dignos o que nos acercamos a tomar la cena dignamente por habernos portado bien bajo nuestro propio raciocinio, sino que la dignidad consiste en reconocer, Señor, la bondad y el amor que nos diste, y que solo a través de tu Hijo Jesucristo podemos acercarnos nuevamente a ti. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo muy especial para todos los niños que en esta mañana nos están viendo, y gracias damos al Señor por la vida de cada una de las familias. Hermanos, los estamos llevando día a día en nuestras oraciones. Estamos pidiendo a Dios que sea Él el que guarde de nuestras vidas, que nos dé la salud y que nos dé cada día la alegría y el gozo. Así que un abrazo muy especial, los extrañamos mucho. Queremos nuevamente volverles a ver acá en la iglesia, poder compartir, pero sabemos que no ha sido posible, pero confiamos y descansamos en Dios, que muy pronto volveremos a vernos. La historia de hoy se titula David y Goliat. Yo sé que esa historia los niños la conocen muy bien, porque en muchas ocasiones quizás la han oído aquí a las profesoras, pero queremos nuevamente volver a recordar. ¿Quién era David? David era un joven conforme al corazón de Dios, y Dios estaba con él, y Dios lo amaba a él en gran manera, porque en la Biblia vemos que más adelante fue el rey David que todos conocemos. Y Goliat era un gigante que vino al pueblo de los israelitas a turbarlos, a molestarlos, y que nadie tenía las fuerzas para enfrentarse a ese gran gigante. Pero un día David se enfrentó a ese gran gigante, pero no en sus fuerzas. Dios le dio las fuerzas para enfrentarse a él, y fue derrotado y fue destruido. Vemos la gloria de Dios en la vida de David, ¿cierto?
vemos que Dios estuvo con él y vemos la misericordia de Dios con su pueblo. De esa misma manera, hoy lo estamos viendo cada uno de nosotros en nuestros hogares. Hemos visto la fidelidad de Dios, hemos visto la gloria de Dios, hemos visto la misericordia de Dios, que aunque alrededor hay gigantes, ¿cierto? Estamos quizás preocupados por esta enfermedad, que está todo el mundo preocupado, pero nosotros, los hijos de Dios, confiamos y descansamos en Él, al igual que David descansó en Dios. Este jovencito fue y se enfrentó a ese gran gigante y lo pudo derrotar porque Dios iba delante de él. Dios estuvo con David y lo ayudó y le dio las fuerzas, al igual que Dios nos la está dando todos los días a cada uno de nosotros. Así que los dejamos con esta linda historia de David y Goliat. Mil y mil bendiciones, un abracito para todos, los queremos mucho, los extrañamos, y les habla la profesora de los niños, Patricia Roa. Que Dios los bendiga, mil y mil bendiciones. Piedras, ondas y gigantes. El primer rey de Israel se llamaba Saúl. El rey Saúl no obedeció a Dios. Entonces Dios le dijo al profeta Samuel: busca a un hombre llamado Isaí. Uno de sus hijos será el nuevo rey. Samuel encontró a Isaí en Belén. Miró a los 7 hijos de Isaí y vio que eran apuestos y fuertes. No es ninguno de ellos, dijo Dios. A mí no me importa la apariencia, me importa lo que hay en el corazón de la persona. Entonces Isaí mandó a buscar a su hijo menor, David, que estaba en el campo cuidando las ovejas. Cuando Samuel lo vio, Dios le dijo: Él es. Entonces David fue ungido como el nuevo rey. ¡Oh! Un tiempo después, Israel luchó contra los filisteos. Un soldado filisteo gigante, llamado Goliat, desafiaba a los israelitas para que enviaran a un guerrero que luchara contra él. Pero todos los israelitas estaban demasiado asustados. David llevó comida para sus hermanos que estaban en el ejército. Él oyó el desafío de Goliat y no tuvo miedo. ¿Cómo se atreve a desafiar al ejército de Dios?, preguntó David. Yo pelearé contra él.
Sorprendido, el rey Saúl le ofreció a David su armadura. No, dijo David, Dios me ayudó a matar a bestias salvajes. Él también me ayudará a pelear contra Goliat. David tomó 5 piedras y una honda. ¿Acaso soy un perro? Rugió Goliat. Ustedes envían a un niño con un palo para pelear contra mí. Tú tienes una lanza, le dijo David, pero yo tengo la ayuda del Dios de Israel. David puso una piedra en su honda y la lanzó. Golpeó a Goliat en la frente y lo derribó. Ese día los israelitas derrotaron a los filisteos. Con la ayuda de Dios, David fue un héroe. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Es una enorme bendición estar una vez más con ustedes. No olvide aprender el texto que está allí en la portada del culto y que aparece al inicio de este evento. Es importante que demos la bienvenida a cada uno y que nos saludemos allí en casa, para que mantengamos esa comunión aún en la distancia. De aquí y desde cada hogar enviamos un saludo para cada uno de ustedes. Recordemos también las peticiones, oremos por Paola, nuestra hermanita Paola, por su salud, por nuestra hermana Nidia Pimiento y así por cada una de las personas que están en dificultad por salud o por necesidad económica, de trabajo o de algún tipo. También demos gracias a Dios por las bendiciones. No olvidemos seguir haciendo oración, ayuno. En este tiempo es tiempo de hacer mucha oración, pedir misericordia, doblegarnos delante de Dios. Las damas van a través de Zoom, ellas comparten el link para que participen cada martes a las 6 de la tarde. También los jueves a través de Zoom, la escuela de formación bíblica y también los jóvenes el sábado a las 3 de la tarde. Lo están haciendo por Google Meet. No olvidemos también, el sábado tenemos devocional online a través de Zoom a las 7 de la mañana. Estamos compartiendo el link a través de las redes. Bendiciones y participe cada uno. Los animamos a participar. Tenemos personas conectándose de otros lugares del país también. Así que bienvenidos todos. Igual el domingo a las 9:30 de la mañana, esta mañana nos conectamos. Qué bendición esa oración antes del culto. El culto está desde las 6 de la mañana para usted. La iglesia participamos del culto a las 10 de la mañana. Así que por eso a las 9:30 hacemos oración. Pero usted puede disponer de él a la hora que quiera después de las 6 de la mañana y allí en cualquier día de la semana lo encontrará también porque queda en nuestro canal de YouTube y también en nuestro canal de Facebook como Iglesia Cristiana Restauración Normandía en Facebook y como ICR Normandía en YouTube. Qué bendición participar con ustedes de esto.
Gracias a nuestro hermano Alberto por esa enseñanza tan preciosa, a nuestro hermano Ricardo por la administración de la Santa Cena, nuestro hermano Ricardo del Basto, y también qué bendición por el apoyo de mi esposa y de nuestros hijos en el proceso de la escuela de niños y también en el proceso de la producción de este culto y de la misma alabanza. Queremos hacer un reconocimiento especial, muy especial, de admiración. Este viernes 14 de agosto, nuestros hermanos Álvaro Riaño y Julia Trujillo celebraron sus bodas de diamante. Un abrazo para ustedes, qué bendición, qué ejemplo para estas generaciones celebrar estos 60 años de casados. Dios los bendiga, Dios les fortalezca, Dios les sustente y Dios les sostenga en todo su camino. Un abrazo le envía a toda la Iglesia Cristiana de Restauración de Normandía. Felicitaciones, mil bendiciones. Vamos a orar y vamos a dejarlos a cada uno con esta hermosa canción final. Vamos a orar. Señor Dios de los cielos, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, tu gracia, gracias porque nos concediste una vez más encontrarnos con nuestros oyentes, hermanos amados, amigos a través de estas redes. Gracias porque nos has bendecido tanto, gracias porque sé que lo harás, gracias por esta pareja que cumple sus 60 años de casados. También pedimos misericordia por aquellas personas que están en dificultad de salud, por nuestra hermana Nidia, por Paulita y por cada uno que está en necesidad. En el nombre de Jesús pedimos misericordia. Oh Dios, también esa necesidad de trabajo, esa necesidad de vivienda, la ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, y esperamos, Señor, que esta semana esté aún más bendecida que la anterior. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Un abrazo y mil bendiciones para todos en esta semana que comienza. Bendiciones. música del cielo vamos a cantar
alegres porque escuchas cuando canta.